En Cápsulas FIEPS estamos aquí tratando de compartir nuevamente un nuevo tema, una nueva experiencia en este camino del aprendizaje, donde nunca dejamos de aprender. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta porque realmente tenemos a una gran invitada, una gran especialista que nos va a compartir un tema de verdad muy importante. Ella está aquí con nosotros, la doctora Maru. Doctora Maru, no sé si guste abrir su cámara. Ya estamos aquí. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Sí, pues estamos pues complacidos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por esa disposición tan grande que usted tiene. Y bueno, yo estoy segura que el día de hoy se van a deleitar con este tema y la verdad es que la doctora Maru pues es una gran especialista. Ya estaré en este momento leyendo su currículum para que también ustedes se den una idea y puedan saber que todo esto de la investigación pues es muy necesaria, es muy importante y lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta presentación. Bueno, pues voy a presentar su currículum. Como ustedes podrán ver, bueno, pues ella es doctora en educación permanente por el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, máster en educación con mención honorífica para la Universidad Interamericana para el Desarrollo y profesora de tiempo completo, integrante del cuerpo académico, enfermería y cuidado de la salud. Perfil deseable, PRODEP. Tiene artículos en revistas nacionales e internacionales de alto impacto, ponencias y conferencias en diversos eventos académicos, científicos, nacionales e internacionales. Docencia de investigación y deporte adaptado en doctorantes de Ecuador 2022-2023 por el Centro de Estudios para la Calidad Educativa y la Investigación Científica. Evaluación educativa, metodología en diferentes licenciaturas y dirección de tesis en licenciatura y maestría. Tiene otros estudios en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, diplomados en Dirección Deportiva y Entrenamiento Deportivo, Desarrollo Humano y en Tecnologías de Información y Comunicación, entre otros. Desde 2008, responsable del programa Seguro Facultativo Apreciación Estudiantil hasta 2021, actualmente responsable del programa Emprendedor 2008-2023. En este último se ha logrado reconocimientos por ocupar lugares dentro de los 3 primeros en concursos universitarios. Es presidenta de la Asociación de Personal Académico de la Facultad de Enfermería 2022-2024. Tiene premios o distinciones por el señor rector, presea a la Mujer Académica Universitaria 2008, Mérito Deportivo 2018, reconocimiento como responsable del programa Emprendedor 2018, nota laudatoria en el año 2021, mérito gremial 2022, placa del Día del Maestro 2022 como asesor obteniendo el segundo y tercer lugar en proyectos de innovación, concurso universitario, Emprendedor 2021, así como finalistas en 2023. Y bueno, pues ahí están ya sus correos también, ¿verdad? Desde este momento, por si todos y cada uno de ustedes desean en algún momento contactar a la doctora. Y bueno, qué interesante, ¿verdad? Toda esta formación, todo esto que ella nos comparte. Y en realidad, bueno, pues es una especialista en estos temas que el día de hoy, sin duda, ¿verdad? Nos va a compartir y yo insisto en que será una delicia. Y yo espero que nos animemos, doctora, en estos temas, ¿verdad? De la investigación. Realmente sabemos que en México casi no se hace investigación y mucho menos de educación. Y mucho menos quizás, ¿verdad?, en educación física, aunque hay algunos colegas que han trabajado en ello, pero aún somos pocos los que se están trabajando. Pues, doctora, sin más preámbulo, le dejo el lugar. Muchas gracias, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Cápsulas FIEPS. Y muchas gracias por la presentación. Pues, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, quisiera agradecer la
la invitación a la maestra Norma Ramírez Monroy, que es nuestra delegada estatal de FIEPS México, y al doctor Julio López, delegado nacional de FIEPS. Muchas gracias y por todas sus atenciones. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Ya se mira, maestra Norma? Sí, sí, ya la podemos ver. Bien, buenas noches a todos nuevamente. El tema de hoy es importancia de la investigación en la educación física. Ojalá que podamos, pues, que pueda transmitir un poquito del por qué no hacemos investigación y el que todos podemos realizarlo, ¿no? Voy a ir adentrándome al tema de investigación, no sin antes empezar con esta frase que me gusta, que es: el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada, ¿no? Es importante adentrarnos a escribir, a plasmar lo que hemos realizado, de tal manera que si nos equivocamos, pues ya vamos encontrando el camino de la metodología. Primero que nada quisiera saber y quisiera como recordar, aunque todos ya lo sabemos o conocemos, qué es la investigación. Y bueno, sabemos que es un proceso sistemático, crítico y empírico que se aplica a un estudio o un fenómeno. Y también hacer investigación requiere conocer, analizar, definir enfoques, los modelos de investigación, los diseños de investigación. ¿Qué podemos utilizar? Esa es nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos investigación? ¿Qué podemos hacer con todo ello? Con todo lo que tenemos de expertise. Y también para hacer investigación requerimos de una disciplina, una metodología, una serie de pasos. Y bueno, recordemos también lo que es un método. Del griego meta, hacia y odos, camino. Es importante mencionar que es un camino que se sigue o manera de hacer algo. En general, es un estudio acerca del método o estudio teórico. Y se usa en diferentes áreas de la ciencia. Y bueno, aquí una reflexión de segundo grado no es sobre el objeto que tratamos lo que vamos a realizar, sino el modo como tratamos ese objeto. Eso es importante que lo analicemos. Y bueno, es el estudio acerca de los procedimientos de la investigación científica. De esta manera nos vamos adentrando a recordar lo que es investigación y lo que es un método. Y bueno, todos nos preguntamos, si yo quiero investigar, quiero plasmar, quiero escribir un artículo, no sé, quiero participar en algún congreso, algún seminario, ¿cómo empiezo a realizarlo? Pues primeramente tenemos que buscar nuestro tema de interés. Nuestro tema de interés es yo creo que todos tenemos algo que aportar a nuestra sociedad, a nuestro gremio, a nuestra comunidad. Y primeramente tenemos que realizar pues la creación de qué quiero investigar, qué pasos debo de seguir para realizar esto. El primer paso es la revisión sistemática de la bibliografía, ¿sí? Todos o la mayoría de personas empezamos a leer y nos interesa ese artículo o ese libro, pero tenemos que ir acotando, tenemos que ir viendo si ese tema es lo que queremos como revisión sistematizada de la bibliografía, como el estado del arte. Tal vez me interesó un artículo, pero ya no terminó como los resultados que yo esperaba porque se fue a otra variable de investigación y no a la que yo quería
la que yo estoy investigando más bien. Y bueno, lo primero que hacemos es revisión bibliográfica. Pero aquí como lo podemos ver en la imagen, pues termino muy cansada, ya leí mucho, pero no se me quedó nada, ¿no? Entonces, una vez que hagamos nuestra investigación, tenemos que hacer una matriz de investigación. Es decir, colocar qué artículo leíste, quién fue el autor, de qué país es ese artículo, qué metodología emplearon estas personas o estos investigadores. ¿Cuál es el resumen? Inclusive hay personas que te pueden compartir su cuestionario de aplicación, su test que emplearon, te comparten si nosotros escribimos con la persona, la autora de esos trabajos, podemos ir haciendo este tipo de resúmenes, ¿no? ¿Qué parte nos interesa de ese trabajo? Y lo tenemos que ir colocando en la matriz de investigación. De tal manera que al final a lo mejor tengamos, pues para empezar, de 3 artículos hasta 25 artículos, por lo menos para empezar a realizar nuestro planteamiento del problema. Y entonces ya puedo iniciar mi investigación porque ya tengo un poco de los antecedentes del tema que me interesa. Entonces ya tengo un poquito de referencias bibliográficas, de antecedentes mundiales, nacionales y locales del tema que voy a estudiar, del tema que voy a investigar. Realizar investigación, cuando lo realizamos, valga la redundancia, de manera sistematizada, de manera ordenada, te deja mucha satisfacción. Un gran sabor de boca cuando compartes lo que escribiste, ¿no? Y los resultados que obtuviste. Ahora, tenemos que plantearnos un problema. ¿Qué voy a resolver? ¿Qué voy a aportar? Y a veces no tenemos la forma de escribirlo. Yo aquí quiero compartirles que es de manera, no sé, arrastrar el lápiz, escribir, tomar, aquí yo puse 2 hojas donde voy a explicarlo de una forma cuando nosotros queremos ir al cine y no sabemos a qué película entrar, vemos la sinopsis de la película, de qué trata, ¿sí? Y entonces ya nos damos una idea de cuál nos interesa. Es lo mismo que podemos hacer aquí con el planteamiento del problema. La parte 1 del planteamiento del problema, tú tienes que contextualizar de qué de tu investigación te interesa, para que el lector y nosotros mismos sepamos de qué vamos a hablar. Si voy a hablar de adultos mayores, si voy a hablar de jóvenes universitarios, si voy a hablar de pequeños, ¿no? De alguna preescolar, primaria, de adolescentes, de una escuela secundaria, del adulto mayor. Son temas que como sociedad nos abordan y por medio de la observación podemos hacer aportaciones. Entonces, la primera parte de la cual yo tengo que hablar es la contextualización. Una vez que hablo de la contextualización, de qué trata mi tema, ya puedo entonces, con la revisión sistematizada de las referencias bibliográficas, de los artículos, revistas, bibliotecas digitales, bibliotecas de forma presencial, ya puedo hablar de antecedentes a nivel mundial. Y entonces voy escribiendo y voy planteándome el problema. Entonces voy en la parte 2, que es hablar de antecedentes mundiales. Pero ahora ya hablé del mundo, qué sucede en Inglaterra, qué sucede en Cuba, qué sucede en, no sé, en Estados Unidos. Pero ahora tengo que hablar de antecedentes a nivel nacional. ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué pasa en México, no? En este caso, ¿no?
¿Qué pasa en México, en Sonora, en Chihuahua, etcétera? ¿De dónde voy a tomar esos antecedentes? De la revisión sistematizada que hicimos. Antecedentes a nivel nacional. Y bueno, tenemos que ir en forma deductiva. Ahora tenemos que hablar pues de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestra población, ¿sí? ¿Qué tipo de zona es? ¿Cuántas escuelas existen? ¿Cuántos gimnasios? ¿Cuántas instituciones? ¿Cuántos entrenadores de X deporte? ¿Qué está pasando con la educación física actualmente? ¿Por qué seguimos teniendo niños con obesidad y sedentarismo desde pequeñitos, no? ¿Por qué nuestros adultos mayores están llegando con un deterioro importante? Entonces, aquí en la parte 4 es cuando nosotros hablamos de nuestra localidad, de nuestra colonia, de nuestra población. Vamos a ir acotando esa población. Y ya lograste escribir, ya lograste aterrizar tus ideas y vamos en nuestra población. Ya no vamos a hablar del mundo, ya no vamos a hablar de la nación, vamos a hablar de donde yo voy a trabajar, de donde voy a aportar, a crear un programa, a hacer una intervención educativa. Y en la parte 2, ¿qué es lo que queremos? Vamos a hablar del problema real. El problema real de esa población. Sí, ya no el problema real del mundo, de esa población. Y bueno, mirando hacia atrás, en la parte 6 voy a hablar de las causas que origina ese problema, ¿no? La mala alimentación en nuestros niños, el sedentarismo en nuestros jóvenes de 18 a 23 años. Si no has sido deportista, hay un tema muy importante que es ahí el sedentarismo. Sí, hay muchos temas de investigación. La cuestión es que te apasione el tema, ¿no? Si el joven es hijo de padres de familia que son deportistas, a lo mejor hizo deporte. Aunque actualmente con toda esta promoción de la salud, la publicidad, el incremento de gimnasios, de entrenadores ya capacitados y certificados, se está ampliando un poquito en los niños el desarrollo de estas disciplinas, el incremento de sus capacidades motrices. Entonces, sin salirme del tema, vamos en la parte 6, viendo las causas de ese problema. En la parte 7, ¿qué voy a hablar? De las consecuencias que tiene esa problemática de la cual voy a hablar. Y las consecuencias las voy a hablar como con la expertise que tú tienes, si eres educador físico, si eres entrenador, de acuerdo a tu profesión, si eres enfermero, si eres gerontólogo, ahí vas a hablar de la expertise que tú tienes, terapeuta físico, y vas a hablar de la problemática que se está viviendo, ¿no? Pero vuelvo y repito, la problemática que se está viviendo con esa población, con esos jóvenes, con esos niños. Y nuestro planteamiento del problema siempre termina con una pregunta de investigación. Una vez que ya nos planteemos la problemática y nos hagamos la pregunta de investigación, qué es lo que queremos aportar y dar respuesta, logramos tener el planteamiento del problema, ¿sí? Y bueno, aquí está resumido ya lo que fui mencionando, que es la contextualización, antecedentes a nivel mundial. Importantísimo citar todo lo que escribimos para no estar en plagio con situaciones que todos los derechos de autor tienen que estar de manera citados y obviamente referenciados. Escribo, hago una cita y hago una referencia en otra hoja, voy haciendo mis referencias. Debemos de ser ordenados a la hora de ir escribiendo. Porque ¿quién lo dijo? Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona que
hay que citar la OMS. Antecedentes a nivel nacional, ¿de dónde lo obtuvimos? Lleva otra cita. Antecedentes a nivel local, lleva otra cita. Y por ende hacemos nuestras referencias. Tal vez la forma, en el caso que platico con mis alumnos de la cultura física, a veces se les complica el poder empezar a escribir y llevar un orden. Nosotros cuando publicamos, si no tienes una cita bien referenciada, una referencia que no esté citada, pues no es aceptado tu trabajo, simplemente es rechazado. ¿Sí? Bien. Bueno, una vez que ya tengamos la base, que es el planteamiento del problema de la investigación, como ya lo mencioné, primero, ¿qué hicimos? Concebimos una idea que te apasione, que te llene, que estás leyendo algún libro o algún artículo y quieras seguir investigando, no quieras parar o piensas que ya lo sabes, no, tiene que apasionarte la idea, ¿no? Y bueno, como ya lo vimos aquí, plantearnos un problema, establecer el problema de investigación, desarrollar preguntas de investigación, y ahorita vamos a ver cómo justifico mi trabajo. Te voy a mencionar las partes de una investigación. Elaboramos, revisamos literatura, detectamos, obtenemos y consultamos literatura. Eso es lo que hacemos antes de empezar la investigación, aparte de determinar el problema con el cual voy a trabajar. Extraer y recopilar la información de interés y construir un marco teórico. Y bueno, tenemos que ir viendo los tipos de diseño. Tenemos que establecer las hipótesis y seleccionar el diseño apropiado que tiene la investigación. A veces decimos, pues es experimental, no experimental. No, mi trabajo es cuasi experimental, pero no hemos diseñado qué tipo de enfoque tenemos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué enfoque tiene nuestra investigación. Y bueno, por ende ya viene con qué muestra vas a trabajar, ¿sí? La selección de la muestra. Obviamente primero tenemos el universo, luego la población y luego la muestra. Y bueno, es importante el instrumento, el test que vamos a aplicar, cómo lo voy una vez que tenga esos datos, cómo lo voy a trabajar para obtener mis resultados, analizar y determinar cómo voy a redactar la obtención de esos datos y pasarlo a resultados. Y bueno, lo que menciono, analizar los resultados, realizar un análisis de interpretación y bueno, presentar los resultados y la discusión. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró en México? ¿Qué se encontró en Toluca? Que no, a diferencia de otros países, ¿cómo estamos con esa situación, esa problemática que estamos detectando? Y bueno, es importante mencionar que las ideas pueden ser objetivas de un enfoque cuantitativo, subjetivas de un enfoque cualitativo y intersubjetivas de un enfoque mixto. Y para complementar la anterior diapositiva, puede ser cómo las realizas por experiencias individuales, por materiales escritos, por audiovisuales, por televisión, por internet, por observación de hechos, por pensamientos, por teorías, etc. De esa manera surgen las ideas. Y los criterios para generar las ideas, las buenas ideas intrigan, alientan, excitan al investigador de manera personal. Las buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Las buenas ideas pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. Y bueno, les comentaba que iba a hablar sobre la justificación. Debe de tener
algunas características como es la conveniencia, ¿sí? Se ha de plantear la conveniencia del proyecto. ¿Cuál es el beneficio que reportaremos a la investigación ante la comunidad, ante nuestros pares académicos, ante nuestros participantes en específico? Algunos adultos mayores me comentaban en alguna investigación que hice con ellos, me dicen, nosotros somos muy gustosos de recibirlos. Siempre que vienen y a tomarnos mediciones, a hacer ejercicio, a aportarnos, pero no regresan a darnos resultados. Entonces, ¿qué te estoy invitando? A que siempre que hagas investigación regreses a presentar pues lo que se encontró, ¿no? Los resultados, que las personas vean que, pues, ¿qué se encontró con todas estas encuestas, estas aportaciones, esta intervención que tuviste, ¿no? Como cultor físico. Medimos flexibilidad en adultos mayores. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué podemos hacer para ir mejorando? Tiene que ser trascendente. ¿Es posible realizado? Puede ser realizado en cualquier institución. Puede ser reproducido por otros investigadores en otros centros. Tiene relevancia social. Tiene un alcance esta investigación. Aporta conocimiento. ¿Cuál es mi aportación? ¿Es viable? ¿Tengo los recursos? ¿Tengo los materiales necesarios para llevar a cabo esta investigación? Son preguntas que nos debemos de hacer para no dejar truncado lo que vamos a investigar. Pero lo más importante es, ¿tengo el universo, tengo la población con la cual voy a trabajar? ¿Tengo los permisos de las autoridades? El director del deporte me dio permiso, el director de una institución, el director de ese gimnasio o el dueño de ese gimnasio me permite la entrada. Claro que tengo que hacer un proyecto, ¿cuál es mi objetivo con la realización de esta investigación? Y bueno, es importante mencionar que en algunas investigaciones no tenemos una justificación y por lo tanto a veces se hace, pero de forma ambigua. Esto es todo lo que tenemos que revisar para poder, pues, empezar a investigar, ¿no? Y sí lo podemos lograr. Sí se puede lograr de forma ordenada y sistematizada. Lo importante es que te preguntes qué tipo de enfoque tiene tu trabajo. ¿Qué tipo de enfoque? Pues es cuantitativo, cualitativo o mixto. Ambos enfoques aportan a la investigación, ¿sí? El enfoque cuantitativo es muy importante diferenciarlo porque pues te arroja datos numéricos los cuales puedes explicar de forma estadística. Como lo menciona aquí, ambos enfoques pueden resolver problemas o producir conocimiento en el campo científico. Y lo que estaba mencionando es que es un análisis estadístico donde presenta patrones y prueba teorías. Establece teorías, preguntas iniciales de investigaciones, las cuales se derivan de una hipótesis. Las pruebas se someten utilizando diseños de investigación apropiados. Mide variables en un contexto determinado. Si los resultados corroboran tu hipótesis, se genera la confianza en la presentación, en la teoría. Si no, es refutada y se descarta para buscar mejores opciones. Pero no pasa nada, ya hiciste investigación. El enfoque cuantitativo enfoca números, conteos, estadística, encuestas, experimentos, patrones, recolección de datos. Y sus estudios profundizan más en un objetivo. El enfoque cualitativo, pues, como sabemos, tenemos que hacer entrevistas, ¿sí? Entrevistas para poder descubrir y desarrollar preguntas de investigación. Se basa en descripciones y observaciones.
Y es muy importante que el propósito es reconstruir la realidad tal como lo observan cada investigador, ¿sí? Y bueno, es importante aquí mencionar, no pretenden medir ni asociar mediciones con números, a diferencia del cuantitativo. Se hace en entrevistas en grupos, evaluación de experiencias personales, inspección de historias, van de lo particular a lo general, exploran y describen y luego generan teorías, ¿sí? Las similitudes llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, establecen ideas, demuestran las ideas, revisan suposiciones, proponen nuevas observaciones y evaluaciones. Conocer nos permite poder elegir el enfoque, ¿sí? ¿Cómo vamos a conocer? Por medio de la lectura. ¿Qué utilizaremos en esta investigación? Cada uno tiene características diferentes, pero un mismo fin. Dar cuenta de la realidad que se estudia, considerados formas de hacer ciencia y producir conocimiento. Importante con el comentario anterior, dar respuesta a la pregunta que iniciamos. El objetivo que teníamos, hay que darle respuesta, ¿sí? Y hay que concluirlo. Y bueno, los diferentes diseños que tenemos, ya también los conocemos o los hemos leído. Experimental, no experimental, preexperimental y cuasi experimental. ¿Qué hablaste? ¿Ya hablaste de tu enfoque? Vamos a hablar del diseño. Y bueno, aquí de acuerdo a tu investigación es como vamos a plantear el diseño, ¿sí? Si tú tienes un grupo cautivo y vas trabajando con él como educador físico, como entrenador, como de acuerdo a tu profesión, entonces vas midiendo y vas aportando, vas educando, vas entrenando de acuerdo a tu tema y vas haciendo mediciones. El no experimental, pues no existe manipulación intencional sobre el fenómeno. Solamente mides en un solo momento. Preexperimental se analiza una sola variable y cuasi experimental se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de tu muestra. Esto, conforme vayamos escribiendo, nos va quedando un poco más claro porque vamos escribiendo lo que estoy realizando, ¿no? Y bueno, de acuerdo al tiempo tenemos dos formas de clasificar el trabajo en transversal y longitudinal. Transversal es que lo hago en un solo momento, tomo a mis niños y hago mediciones, ¿no? ¿Cómo están sus capacidades físicas? ¿Sí? A lo mejor solamente mido, o bueno, puedo medir fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad y voy tomando nota. En un solo momento solamente los mido. Longitudinal es que voy trabajando con ese grupo de niños y voy incrementando estas capacidades, ¿sí? De acuerdo a mi expertise, de acuerdo a mi plan de trabajo, de acuerdo a mis tiempos. Los diseños en lo cualitativo, pues puedes trabajarlo de manera como una investigación-acción, participación fenomenológica, hermenéutica, etnográfica, de una forma de estudio de caso. Y bueno, ya pasamos yo los clasifiqué así por números, ¿no? Enfoque, diseño, voy a hablar del alcance. El alcance de mi investigación puede ser exploratorio, que está poco estudiado, descriptivo, que ya existe información, correlacional, que voy a relacionar dos variables, explicativo, cuando ya se tiene el conocimiento y me hago experta de ese tema. Y bueno, es importante definir con qué universo vas a trabajar. Todos los alumnos de la escuela primaria X, no sé, son 600 alumnos. ¿Cuál es tu población? Pues nada más los 100 alumnos de estos grados, ¿no? Y bueno, hay que sacar la muestra tal vez con una fórmula de muestreo para poblaciones finitas, donde te arroje con un 95% de confianza y un 5% margen de error, a lo mejor te da 79 alumnos. Es los que vamos a trabajar, que es la muestra.
Y aquí, como lo vemos en el dibujo y como lo menciona en esta diapositiva, la muestra debe de ser representativa, es decir, reflejar las características de toda la población. A veces hacemos prueba piloto y tal vez apliquemos 30 instrumentos, ¿sí? Pero tal vez eso no refleje la representatividad de la población. Y las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Probabilísticas es que todo sujeto puede participar en esta investigación, y las no probabilísticas es cuando yo como investigador pongo las características de la población a la cual voy a estudiar. No se basa al azar, o sea, es decir, si yo participo en un deporte, no sé, básquetbol, están todos los seleccionados. Para hacer mi muestra probabilística, nada más trabajo, por decir, con los jóvenes que votan con la mano izquierda. Ya estoy haciendo una muestra no probabilística porque estoy poniéndole una característica a las personas que voy a estudiar. Y bueno, la recolección de datos en el caso de la cuestión de la profesión de educación física pueden ser test, pueden ser cuestionarios, y existen técnicas documentales y técnicas de campo. Técnicas documentales ayudan a recopilar la información de diversas fuentes a través de fichas de trabajo. Y técnicas de campo permiten entrar en contacto directo con el objeto de estudio. ¿Por medio de qué? De la observación, la encuesta y la escala de actitudes. Y tenemos diferentes formas de recolección, que puede ser la encuesta, entrevista estructurada, preguntas dicotómicas, ¿no? Sí o no, abiertas, no recomendables, aquí lo menciono, selección múltiple, ABCD, selección de varias respuestas ordenadas o una escala de Likert. Las fases de investigación también a veces las tenemos, pero no sabemos que pertenecen a algunas fases. La fase teórica es desde que pedimos un permiso para adentrarnos a hacer la investigación, ya estoy construyendo la fase teórica. Y la fase teórica es todo esto que hicimos de el estado del arte, de la búsqueda de información sistematizada. Esa es la fase teórica. Búsqueda en revistas indexadas, búsqueda en libros, búsqueda en bibliotecas digitales, bases de datos, ProQuest, Cielo, Redalig, Elsevier, etcétera. Todo lo que queramos consultar es la fase teórica. La fase empírica es cuando ya voy a aplicar el instrumento previo permiso, previo consentimiento informado de las personas con las que voy a actuar. Y la fase analítica es pues ya el trato que le voy a dar a los datos para emplearlos de manera estadística y presentar mis resultados en X programa. Puede ser Stata, puede ser SPSS, puede ser Excel. No podemos avanzar con un trabajo si no tenemos un cronograma. Desde que empiezo, desde la creación de la idea, diseño del proyecto, revisión de la literatura. ¿Cómo vas trabajando en tu investigación? Por medio de un cronograma. ¿Avanzaste? ¿No? Hay que ver cuánto tiempo te has dedicado, cuánto es lo que ya te tardaste y no logras avanzar, ¿no? Tenemos que ponernos fechas, tenemos que ponernos metas y lograrlas. Los objetivos son general y particulares. El objetivo general es el todo de la investigación. El objetivo particular es lo que suma a mi objetivo general. Y eso te lo planteas. Te puedes ayudar de la taxonomía de Bloom, de la taxonomía de Marzano. Son herramientas que podemos ocupar para crear nuestros objetivos de la investigación. Y bueno, resumiendo todo esto que acabo de compartir,
Este diagramita, esta diapositiva, es un ejemplo. Por ejemplo, un enfoque cuantitativo, valga la redundancia, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal, de alcance descriptivo. El universo, en este caso, fueron 60 profesionales del área de enfermería. La muestra no probabilística por conveniencia. El instrumento que aplicaste. Los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Las fases que ya mencioné. Y siempre apoyados del aspecto bioético en la Ley General de Salud, el artículo 100, el Acuerdo Helsinki, todo lo que nos apoya a los aspectos bioéticos, ¿no? Mencionar que la persona no corre ningún riesgo, que sus datos son anónimos, eso es muy importante, darle la seguridad a la persona que nos permite acercarnos a ellos. Y bueno, este es un resumen de lo que ya vimos. La idea, el planteamiento del problema, revisión de la literatura de manera sistematizada, visualización del alcance del estudio, elaboración de hipótesis, desarrollo de la investigación, definición de nuestra muestra, recolección de datos, análisis de datos y por ende elaboración de nuestros resultados, ¿no? ¿Dónde podemos investigar? Podemos investigar de acuerdo a nuestra área, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro dominio, de acuerdo a nuestros jóvenes con los cuales trabajamos, a nuestros niños, de acuerdo a la cercanía con la población, con la sociedad. Por ejemplo, hablaban en otras cápsulas de FIEPS sobre el deterioro cognitivo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Importante esa presentación del doctor, ¿cómo se llama el doctor que presentó? El doctor Héctor Icaza. Ajá. Héctor Icaza, sí. Tremenda su presentación, de mucho conocimiento. Entonces, qué importante es que puedas tú, este es uno de los temas, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el deterioro cognitivo? ¿Qué investigar? Aquí te lo menciono, ¿no? Se hace presente desde edades tempranas. No esperemos que seamos adultos para tener deterioro cognitivo. Y es ahí donde podemos, nosotros empezar a hacer investigación. El envejecimiento es un fenómeno universal. Por lo tanto, se plantea la siguiente: ¿cuál es la investigación educativa, la intervención para prevención del deterioro cognitivo? Ese es uno de los temas. Puedo seguirme con diferentes temas de aportación. ¿Y qué te va a dar el conocimiento, la lectura, no? Es muy diferente hablar de demencia a deterioro cognitivo. ¿Qué factores pueden influir en toda esta investigación? Estilos de vida, factor del organismo, factor psicológico, factor demográfico, factor genético. Podemos investigar sobre nuestros adultos mayores, ¿no? El envejecimiento es un proceso en donde ocurre un deterioro progresivo del organismo. ¿Qué podemos estudiar? Síndromes geriátricos, deterioro cognitivo, trastorno depresivo, inestabilidad y caídas que podemos nosotros como en la parte de la cuestión del movimiento, del deporte, de la educación física, está comprobado que pues quien hace ejercicio hay notables diferencias, ¿no? Malnutrición, estado disfuncional. Y bueno, me gustaría terminar con esta frase. Dice, no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Paulo Freire. No sé si, pues, estos es mis correos y bueno, pues muchas gracias por su atención. Maestra Norma, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Maru. La verdad es que qué importante y qué valiosa información nos acaba usted de compartir. Me gustaría pues leerle algunos comentarios que están aquí en el chat desde Quito, Ecuador. Un grato abrazo, doctora. Felicitaciones por su ponencia. Gracias por sus enseñanzas en el módulo de mi doctorado en Educación Física en el CECIEC, Toluca. Abrazos
a los hermanos y colegas de México desde el Ecuador. Le mandan ahí saludos, doctora. El doctor Muchas gracias. Edwin, ¿Perdón? saludos a la doctora Maru Orozco desde la Universidad Autónoma del Estado de México. También aquí se hace presente. Y bueno, pues también está con nosotros el maestro Hansen. Él es el delegado regional 6 de la FIEPS México, justo de quien depende la FIEPS Ciudad de México y que también está haciéndose presente. Él nos dice: quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su valiosa contribución a esta conferencia con su inspiradora temática. Y bueno, pues la verdad, doctora, muy importante, de verdad, gracias por toda esta información que usted nos está compartiendo. Muy valioso porque en lo personal nos lleva a reflexionar, o me lleva a mí a reflexionar justo lo que usted menciona. Hay mucho por investigar, hay mucho por aportar, ¿verdad? Hay mucho por generar estas bases científicas para que podamos seguir creciendo, podamos seguir contribuyendo de una manera pues más eficiente, de mayor calidad, ¿no? Es interesante todo lo que usted nos dice y estas últimas temáticas que ojalá y fueran por gusto, ¿verdad, doctora? Ojalá y fueran porque pues nada más queremos saber, pero la realidad es que hoy es una necesidad y justo después de la pandemia que hemos mencionado mucho las secuelas que quedan detrás de ello, bueno, creo que sí es muy importante. Hay otro mensaje, dice Richard eh, Manangón, dice: felicitaciones por la ponencia, doctora, muy importante el tema. Lo he escuchado con mucha atención. Gracias por su aporte. Abrazos desde Ecuador. También le mandan ahí saludos, doctora. Entonces, pues creo que es muy importante. La verdad es que nos da los pasos a seguir, nos motiva a hacer esta investigación y precisamente, ¿verdad? Como aquí estamos viendo en el tema, realmente a reflexionar, concientizar y poder decir que la investigación es muy importante en educación física. No sé si tenga algo que comentar al respecto, doctora. Sí, primeramente agradecer a los compañeros de Ecuador. Es un gusto haberlos conocido y sigo partícipe con ellos. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México también por sus saludos. Y bueno, sí, lo que mencionas, maestra Norma, qué importante hacer investigación y sobre todo estos temas que nos dejó la pandemia, ¿no? Cobró muchas vidas, lamentablemente, y bueno, nos preguntábamos qué estaba pasando, que a veces pensábamos que se estaba llevando esta pandemia a las personas que tenían diferentes enfermedades crónicas, ¿no? Pero a veces también veíamos personas saludables, pero influía mucho no sé cómo vicios o características de no hacer, el cuerpo tiene mucha memoria, ¿no? De no hacer ejercicio, de no movernos, tal vez de fumar, tuvo muchas características esta pandemia y nos dejó mucha reflexión sobre qué tenemos que hacer, cómo cuidarnos y sobre todo cómo podemos a veces sentirnos mejor, inclusive felices, no depresivos. Son infinidad de temas por medio del ejercicio, por medio de hacer una caminata vigorosa. Y bueno, para eso pues va de la mano con la investigación. Conocerte primero a ti mismo para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? A veces los que estamos acostumbrados a hacer ejercicio, de repente no haces si estás enojado o estás de mal humor o las cosas no te brillan tanto como cuando pues ya hiciste tu disciplina del ejercicio. Qué importante es todo esto de poder escribir, ¿no? Arrastrar el lápiz para desde una simple como diario deportivo, diario, como quieran llamarle, pero arrastrar el lápiz, escribir. Sí, qué importante todo lo que usted menciona y es que también nos hemos dado cuenta, como usted ahorita justo lo está diciendo, ¿verdad? Cómo todo lo que hacemos, pues no nada más va a impactar
en la parte física o en la parte cognitiva, sino inclusive, como usted lo menciona ahorita, en la parte emocional, ¿no? Cómo ese desarrollo integral siempre se manifiesta y cómo siempre podemos poder tener esta temática, ¿no? De investigación de lo que hacemos también en nuestro día a día, ¿verdad? En nuestras sesiones, en clase o en lo que estemos desempeñándonos. Creo que esto también es interesante porque obviamente el ser humano siempre va a tener cosas nuevas, diferentes, los contextos cambian, ¿verdad? El ambiente cambia, los estímulos cambian y las respuestas, ¿verdad? Nuestras van cambiando. Entonces, creo que esto es un tema muy importante, muy interesante. La verdad es que pues la invitación está ahí abierta, ¿verdad? A que hagamos investigación, a que trabajemos duro en estos temas, porque hoy se necesita justo necesitamos, yo creo que no nada más en México, en todo el mundo, ¿verdad? Profesionales que tengan estos cimientos, que podamos aportar, porque realmente hay esa gran necesidad. Está también con nosotros el maestro Jorge Espinosa Benavides, dice, muy interesante la ponencia. Creo que es un tema que nos aporta bastante, insisto, nos lleva a esa reflexión y bueno, pues el siguiente paso sería la acción, ¿verdad, doctora? Exacto, sí. Qué importante ahorita se me vino a la mente lo que mencionas, maestra, de las respuestas y los estímulos que está pasando, cambian con el tiempo, ¿no? Actualmente nosotros, bueno, es un comercial, pero actualmente nosotros estamos en un equipo de básquetbol que ahora abrieron por edades, ¿no? Maxi 30, Maxi 40, Maxi 50, hasta equipos ya de 60, 70 años, ¿no? Pero qué importante ver que cómo vamos disminuyendo si no ejercitamos. O sea, es que yo fui seleccionada de tal y bueno, ¿qué pasó, no? Es que dejamos tanto tiempo y ahora lo retomamos. Y qué bueno que ya se está retomando, como bien lo mencionas, hacer la acción y bueno, pues las personas están felices ahorita en esa parte. Es otro tema de investigación, pero están felices haciendo ejercicio. Sí, porque si en un momento de la vida nos apasionó el ser seleccionadas, el hacer ejercicio, ¿por qué no retomarlo, no? Ujú. Sí, qué interesante, porque creo que esto, doctora, también tiene que ver justo con nuestra cultura, ¿verdad? Como usted lo mencionó, con esa idea, y sí me queda muy claro ese sesgo quizás que tenemos de pensar que ya nada más tenemos que a determinada edad sentarnos a esperar a ver qué enfermedad nos toca, a ver qué este deterioro, ¿no? O qué demencia o qué disfunción o algo, ¿verdad? Como a esperar cuando hoy en día sabemos que, bueno, esto va a determinarse o a predeterminarse definitivamente en gran medida por nuestro estilo de vida, ¿no? Y que definitivamente, como usted bien lo dice, sin importar la edad que tengamos, pues podemos seguir, ¿verdad? Moviéndonos, podemos seguir siendo personas activas y creo que esto es importante. Qué importante por ello el seguir investigando, porque creo que esto era una creencia que antes se tenía, ¿no? E incluso muchas personas acatan todo a la edad, ¿no? No, es que por la edad ya no puedo hacer esto, por la edad y por la edad, pero la realidad es porque, bueno, quizás nuestra calidad de vida no la procuramos, ¿verdad? De manera constante. Exacto. Y otra cosa importante, bueno, hablando de la investigación, los jóvenes, actualmente y afortunadamente hay trabajo, ¿no? Los que estudian educación física, cultura física, afortunadamente encuentran trabajo porque, pues, por todo este auge necesitamos entrenadores, necesitamos cultores físicos, educadores, etc. Y por eso la importancia de la investigación, porque no se logra cumplir su meta de titularse. Lo dejan ahí como en un vacío por el simple hecho de no lograr captar la idea de lo que es la investigación, por eso empecé con las definiciones de investigación, de metodología, cómo tú defines un enfoque, un diseño, un alcance, cómo logras obtener tu muestra, y que vean los jóvenes, si nos están escuchando, los jóvenes que, pues, que han dejado de lado sus trabajos de titulación, porque bueno, ya forman parte del campo laboral y ya tienen un ingreso.
Entonces a veces no se mira esa culminación por lo mismo de que no nos sentamos a escribir para hacer investigación. Sí, eso es una realidad y eso tiene mucha razón. Es a veces hasta lo vemos con cierto temor, ¿verdad? Decir, ay, me toca investigación, o la tesis, o el trabajo, ¿verdad? Que tenemos que realizar. Pero si lo vemos desde la otra parte, que puede ser realmente una gran aportación, ¿verdad? Y que justo así es como comienzan, yo creo, muchos investigadores, muchos científicos que siguen investigando y que siguen ahí aportando. Creo que pues todo tiene un comienzo, ¿no? Fíjense que también nos comenta Jorge Espinosa Benavides, que ya le había comentado que es muy interesante la ponencia. Muchas felicidades, dice, por compartir sus conocimientos. Nos dice, favor, cómo se puede localizar a la ponencia en sus redes sociales o cómo, a la ponente me imagino, cómo se puede localizar, cómo la podemos encontrar, doctora, en sus redes sociales si nos las quiere compartir, por favor. Bueno, en Facebook estoy como maru.orozco. Creo que en Instagram también. Sí, Como ok, pues ahí tienen. maru.orozco.98. No me puse el 100, puse .98. Excelente, sí. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Para que podamos estar en contacto con usted, ¿verdad? Seguramente ahí sí, varias aportaciones que usted también está ahí contribuyendo en estas temáticas. Y bueno, doctora, pues la realidad es que le agradecemos mucho, mucho su participación, su gran aporte, el que nos lleve a estos temas muy necesarios, ¿verdad? Dentro de la educación y pues obviamente también dentro de lo que es la educación física, que estos temas de investigación o la investigación es un tema importante, necesario, ¿verdad? Yo ahí pondría necesario y que bueno, pues poco a poco podamos ir sumando más temáticas, más aportes, más conocimientos para que podamos justo, ¿verdad? Cada día hacer de mayor calidad todo lo que hacemos en el patio. Pues saludos desde Cuba, nos dice Jorge Espinosa, gracias por estar aquí. Maestros, muchas gracias. Pues bueno, recuerden que estamos en cápsulas FIEPS cada 15 días, lo alternamos con el programa Es Viernes y la FIEPS lo sabe. Y bueno, donde el propósito justo es ¿verdad? Compartir temas de interés, temas de calidad, pero también temas que puedan robustecer nuestra práctica docente en cuanto al conocimiento. Y bueno, pues doctora, yo le agradezco mucho. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que esté aquí con nosotros en Cápsulas FIEPS. Sé que tiene mucho, mucho que aportar, ¿verdad? Y que nos pueda compartir. Y bueno, esperamos poder tenerla en otra ocasión. Y bueno, pues me gustaría que usted despidiera esta cápsula FIEPS, doctora. Adelante. Al contrario, muchas gracias. Fue un gusto para mí el poder ser partícipe de las cápsulas FIEPS, el poder estar aquí con ustedes, el poder pues compartir un poquito de lo que he aprendido, ¿no? Me gustaría pues reiterarles la importancia de la investigación, no quedarnos con nuestras ideas, porque todos tenemos mucho que aportar a la sociedad desde nuestras propias casas, nuestras universidades, si somos docentes, todos tenemos mucho que aportar a la sociedad y si hacemos una mejor sociedad, tenemos pues muchos más formas de vivir de mejor manera y con una mayor calidad y calidez. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctora. Pues así nos despedimos de Cápsulas FIEPS. Pues los esperamos. Estamos aquí anunciando todos los movimientos que estamos teniendo en la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva. Y bueno, pues gracias por su participación, doctora. Gracias a todos los que están aquí con nosotros, que están compartiendo y obviamente que nos ayuden también a compartir estas cápsulas porque seguramente para muchos otros podrán ser de utilidad. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Bonita noche. Gracias, hasta luego.